Muy buenas tardes, muchachos. Pues vamos a empezar con esta primera clase de máquinas eléctricas de la unidad 1 que se llama transformadores. La primera duda que nos va a saltar es pues ¿qué es un transformador? Un transformador es un dispositivo que cambia la potencia eléctrica alterna, solamente la alterna, con un nivel de voltaje a potencia eléctrica alterna con otro nivel de voltaje, ¿vale? Mediante la acción de un campo magnético. Es decir, ¿qué es lo que hace básicamente un transformador? Pasa de este tipo de corriente que es alterna, la alterna es porque tiene un voltaje positivo y un voltaje negativo, a otro nivel de voltaje, tanto positivo como negativo. Disculpen los dibujos, pues no estoy muy acostumbrado a dibujar en la computadora, ¿de acuerdo? Pero lo importante es esto, lo que va a cambiar es este voltaje que le voy a llamar voltaje del primario, ¿vale? Lo cambia a otro nivel y ese nivel se le llama voltaje secundario. Puede haber dos acciones básicas, que lo eleve o que lo reduzca. ¿Sale? Hay transformadores de los dos tipos, que elevan o que reducen. Entonces, bueno, un transformador idealmente, esta es la palabra clave aquí, idealmente, cambia un nivel de voltaje alterno a otro nivel de voltaje sin afectar la potencia que suministra. Ustedes recordarán de sus clases pasadas que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Y en un transformador, idealmente, pues la potencia del primario debe ser igual a la potencia del secundario. Vamos a decir que el primario es la entrada, ¿sale? Y el secundario es la salida, ¿ok? Aquí disculpen, no quise rayar, ¿sale? Entonces, la potencia de entrada tiene que ser igual a la potencia de salida. Si un transformador eleva el nivel de voltaje de un circuito, debe disminuir la corriente para mantener la potencia que entra en el dispositivo igual a la potencia que sale de él, ¿vale? Un ejemplo muy clásico sería, yo tengo una potencia de 100 watts y la potencia, o una de las formas de calcular la potencia es voltaje por corriente. Si vamos a imaginar que tengo un transformador al que le entran 10 volts, ¿vale? Entonces la corriente de entrada o la corriente del primario sería igual a 10 amperes, ¿vale? Es un simple despeje, ¿no? Imagínense que este vale 10 volts. En cambio, si yo, por ejemplo, aumento el voltaje de salida, yo en teoría tengo que tener los mismos 100 watts en la salida, ¿sale? O en el secundario. Entonces, si yo aumento el voltaje, por ejemplo, a 100 volts, ¿cuánto sería la corriente de salida o la corriente del secundario? Pues me daría de 1 ampere. Eso es lo que dice ese texto, ¿no? Yo debo de mantener la ley de la conservación de la energía, ¿no? Si entran 100 watts, pues en teoría deben salir 100 watts. Después vamos a ver en otras clases que pues eso no sucede en la práctica, ¿no? Porque hay pérdidas. En todos los sistemas hay pérdidas. Entonces, pues no se van a mantener exactamente los 100 watts, pero sí a lo mejor 80, 85 watts. Bueno. ¿Por qué son importantes los transformadores, muchachos? Déjenme borro. No, ni voy a borrar, mejor ya me voy así. En los sistemas eléctricos modernos, muchachos, los transformadores todavía juegan un papel fundamental, ya que nos permiten reducir las pérdidas por transporte. Estas pérdidas por transporte se dan debido a la resistencia que tiene un cable, ¿vale? Si yo lo hiciera a bajo voltaje, pues la resistencia juega un factor, bueno, la corriente, déjenme lo explico de nuevo. Si la potencia es igual al voltaje por la corriente, yo quiero mandar 100 watts con un voltaje bajo, ya lo vimos ahorita en el ejemplo, por ejemplo 10 volts, pues yo ocuparía una corriente de 10 amperes, ¿sale? Y si ustedes se acuerdan también la potencia se puede dar como I cuadrada por R, ¿sale? Entonces imagínense, estas pérdidas se podrían dar muchísimo porque tengo mucha corriente. En cambio, si yo aumento el voltaje, por ejemplo a 1000 volts, pues yo tendría una corriente de 0.1 amper. Y si ustedes lo sustituyeran aquí con la misma resistencia porque el cable no ha cambiado,
pues van a ver que si yo elevo el voltaje, las pérdidas por el puro cable, pues se disminuyen bastante, ¿no? Déjenme lo hago así a grosso modo. Yo tendría pérdidas es igual, bueno, potencia es igual a I cuadrada, que serían 10 amperes. 10 amperes los puse mal, ¿no? Puse la arriba, que sería 10 amperes al cuadrado por 1 ohm. Vamos a suponer que la resistencia del cable es de 1 ohm. Pues me daría igual a 10 watts. Perdón, es al cuadrado. Me daría igual a 100 watts. Entonces imagínense, toda la potencia que yo realmente quiero enviar hacia donde quiere ser utilizada, pues la vamos a tener en pérdidas en el puro cable. En cambio, si yo elevo el voltaje, pues la corriente ya vimos que se tiene que disminuir, por lo tanto me quedaría que la potencia sería igual a 0.1 amper al cuadrado por 1 ohm. Me quedaría 0.1 al cuadrado, me queda 0.01 por 1, pues me quedaría que la potencia igual a 0.01 watts. Entonces compare, ¿no? Simplemente elevando el voltaje lo suficiente, yo puedo hacer que las pérdidas en el cable se disminuyan. Entonces, en los sistemas eléctricos modernos, bueno, ya no tan modernos, en los sistemas eléctricos tradicionales, vamos a mejor llamarle así, es necesario tener diferentes tipos de transformadores para poder hacer que las pérdidas no sean tan grandes. Entonces, por ejemplo, en la central generadora, que puede ser de carbón, diésel, lo que ustedes quieran, yo voy a obtener un voltaje de 3 hasta 36 kilovolts. Yo después pongo un transformador que eleva el voltaje hasta ¿cuánto? Pues hasta niveles de 110 a 380 kilovolts. Y ahora sí lo transmito largas distancias. Recuerden que también la resistencia de estos cables está en función de su longitud. ¿Sale? Esta nomás me lo inventé, ¿no? Es una constante que es la constante de resistividad del material, que no me la sé de memoria de ninguno, por la longitud. Entonces, si yo quiero aventarla 1000 kilómetros, pues van a ver que la resistencia es grande, ¿no? Y con el ejercicio que acabamos de hacer, pues se demuestra que es importante tener un voltaje alto para transmitirlo. Después, pues por supuesto que ese tipo de voltaje no puede llegar ni siquiera a las ciudades, ¿no? Porque es sumamente peligroso. Por lo tanto, voy a tener una subestación que se va a encargar de pasar de estos 110 a 380 kilovolts a 25 a 132 kilovolts. Después voy a tener todavía una estación más chiquita, que es la que se puede ver a las entradas de las ciudades, donde este voltaje de los 25 a los 132 kilovolts se disminuye de 3 a 30 kilovolts y ya puede estar suministrándose a clientes industriales que van a tener de seguro su propio transformador para volverlo a reducir un poquito más. Y después pues pueden llegar a nuestro hogar con el transformador que se ve en los postes de luz, que convierte estos 3 a 30 kilovolts a 125 o 220 volts. 220 volts en dos fases, 125 en una sola fase, ¿no? Y puede llegarnos entonces a nuestra casa. Este es el proceso en el cual llevamos la energía eléctrica, bueno, llevamos, ya me sonó manada, en el que se lleva la energía eléctrica de una central generadora hasta su hogar o a un cliente industrial o comercial. Entonces, si ustedes se fijan, hay muchísimos transformadores y los transformadores por el momento no tienen intención de desaparecer del mundo, ¿sale? Aunque hay tecnologías sumamente nuevas que se llaman transformadores inteligentes, pues todavía estos transformadores están lejos de desaparecer, ¿no? Tienen ventajas como son robustos, soportan sobrecargas, son de fácil mantenimiento, es tecnología ya muy conocida, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo se construye un transformador, muchachos? Esta es una parte interesante. Se construyen de dos maneras. Déjenme nomás que el apuntador me... ya aquí está. Se construyen de dos maneras. Un tipo de transformador consta de una pieza de acero rectangular laminada. Todos los transformadores de los que vamos a estar hablando ahorita son laminados.
con los devanados enrollados. Los devanados son los cables sobre dos de los lados del rectángulo, como por ejemplo en este caso se alcanza a ver que aquí tengo el devanado primario, es estos dos. Esta clase de construcción se conoce como transformador tipo núcleo, ¿sale? Yo en la vida real casi no lo he visto, este transformador de tipo núcleo, pero aquí tiene su primario y de este lado tiene el secundario. También es necesario que estas laminaciones tienen que ser propiedades magnéticas buenas, ¿no? Típicamente en estos transformadores se utiliza el hierro dulce. No es cualquier tipo de lámina, ¿no? El otro transformador consta de que en la pata central, bueno, consta primero de 3 patas, ¿no? 1, 2, esta de aquí, y 3, esta de acá. En la pata central yo enrollo tanto el primario como el secundario, y esto es lo que yo más he visto a nivel industrial. De hecho, es lo único que he visto a nivel industrial. Esta técnica del tipo núcleo yo no lo he visto. Y esta clase de construcción se conoce como transformador tipo acorazado, ¿sale? Entonces, estos son los que yo más he visto, y aquí lo único que les estoy tratando de dar a entender es que tanto el primario como el secundario están enrollados en la misma pata del núcleo. Aquí se ven más claro las laminaciones en el dibujito. Ustedes se fijan aquí en este dibujito, se ven más claras las laminaciones. Y este son el tipo de láminas con el que están hechos los transformadores, ¿sale? Este material sí tiene sus características interesantes, ¿no? Debe de dejar pasar el flujo magnético de manera fácil, porque si no, pues no existiría el fenómeno del transformador, ¿no? Entonces, estas láminas son importantes en el proceso de la construcción. Bueno, pues vamos a empezar con el transformador ideal. Este es el principio de funcionamiento y análisis del transformador ideal. No sé por qué le puse los signos de interrogación. Un transformador ideal es un dispositivo sin pérdidas que tiene un devanado de entrada y un devanado de salida. Al devanado de entrada típicamente le vamos a llamar primario y al de salida se le llama secundario. Las relaciones entre el voltaje de entrada y el de salida y entre las corrientes de entrada y de salida se describen en dos sencillas ecuaciones, y esta figura muestra un transformador ideal, ¿no? Yo tengo el enrollamiento primario, aquí está, el devanado primario, ¿vale? Y tengo mi devanado secundario. El símbolo para un transformador ideal es este, ¿vale? Pueden encontrar cualquiera de los dos, pero yo en lo particular lo veo más con estas dos rayitas. Y ahora, esta parte es importante, el puntito. Este puntito. ¿Qué nos indica este puntito? Pues que los devanados están enrollados en el mismo sentido, ¿vale? Por lo tanto, si yo aquí aplico un voltaje positivo, en el secundario yo también tengo un voltaje positivo, siempre y cuando, aquí ya los taché todos, pero bueno, siempre y cuando tengamos los puntos en el mismo lado del dibujito. ¿Sí lo ven? Aquí están los dos puntitos arriba, entonces yo le aplico un voltaje positivo a este devanado. El devanado secundario tiene también un voltaje positivo. En este caso, en el primario la corriente estaría entrando, pero en el devanado secundario la corriente estaría saliendo. Entonces estos puntitos son bien importantes. Si yo los pusiera al revés, un ejemplo, déjenme tacho estos. Yo pongo mis propios puntitos, por ejemplo aquí y acá. Lo que estoy diciendo es que cuando este voltaje, perdón, tiré algo. Cuando este voltaje del primario es positivo, el voltaje en el secundario sería negativo. Mientras que la corriente en el primario entra, la corriente en el secundario también entraría. ¿Sale? Entonces los puntitos son importantes. ¿De acuerdo? Listo. ¿Cuáles son estas relaciones de voltaje primario y voltaje secundario en el transformador ideal? Bueno, pues esta es bien sencilla. Básicamente, la relación de transformación A es igual a tener el número de vueltas en el primario. Estos son número de vueltas.
con el que se está enrollando el transformador sobre el número de vueltas del secundario. O lo que es lo mismo, el voltaje del primario está relacionado por este factor de transformación con el voltaje del secundario. Si lo despejáramos, tendríamos que el voltaje del primario en el tiempo es igual al factor de transformación, a la relación de transformación, perdón, por el voltaje secundario en el tiempo. ¿De acuerdo? Esto es en el tiempo. Y esto de acá es en forma fasorial. Como estamos trabajando con señales de alterna, esto es algo importante que lo sepan, se puede representar en base a una magnitud, mejor le voy a poner M, para no confundirlos con la relación de transformación, con una relación, una magnitud M, con un ángulo de fase. Y esto es un fasor. Si se fijan, es muy parecido a lo que ustedes hicieron en estática o en cualquier otra materia de física, donde tenían un vector. Un vector es una magnitud con un ángulo. Lo mismo pasa en la electrónica. Se tiene un fasor. Entonces, yo también puedo representar la corriente del primario en función de la corriente del secundario con la relación de transformación, con el inverso, perdón, de la relación de transformación, ¿sale? Quizás esto ahorita les cuesta un poquito de trabajo, pero créanme que está muy, muy sencillo. Un ejemplo, si yo tengo una relación de transformación de, bueno, vamos a suponer que yo tengo un transformador de 10 vueltas en el primario, ¿sale? 10 vueltas. Y en el secundario tengo 100 vueltas, pues yo tengo una relación de 10 sobre 100, que esto me va a dar igual a 0.1, ¿no? Esa es la relación de transformación de este transformador. Entonces vamos a suponer que yo le pongo 2 volts al primario, ¿vale? 2 volts al primario. ¿Cuánto vale el voltaje en el secundario? Pues yo lo despejo y me quedaría 2 sobre 0.1 es igual al voltaje del secundario. Y 2 entre 0.1 es igual a 20. Si ustedes se fijan, la relación de transformación es de 0.1, perdón, o lo que es lo mismo, eleva el voltaje 10 veces. ¿Sale? Este sería el voltaje de salida si yo le aplico 10 volts. Entonces, eso es lo que me indica la relación de transformación. Y esta relación de transformación está en función del número de vueltas. También se le conoce como número de espiras del primario y del secundario del transformador, ¿no? Ahora, en términos fasoriales, esto es algo importante, el ángulo de fase BP del voltaje del primario es el mismo que el ángulo de fase BS, porque estamos trabajando con un transformador ideal. Y el ángulo fasorial de la corriente del primario es el mismo que el ángulo fasorial de IS. La relación de vueltas del transformador ideal afecta las magnitudes de los voltajes y corrientes, pero no sus ángulos. Vamos a ver en otros ejercicios que a veces se puede llegar a afectar el ángulo de fase, ¿sale? ¿A qué me refiero con el ángulo de fase? Porque luego van a decir, no, pues no lo entiendo, ¿no? Yo tengo un voltaje, que típicamente yo al voltaje lo tomo como fase 0, pero también tengo una corriente. Y esta corriente puede ser que no empiece en el mismo sitio que el voltaje, por lo tanto el ángulo entre estos dos es el ángulo de fase. Que bueno, aquí le puse alfa, pero puede ser cualquier otra letra. ¿De acuerdo? Entonces, estos tipos de ángulos son los que yo tengo que tener aquí. Típicamente se dan entre voltaje y corriente, pero en el caso de un transformador es con el voltaje del primario y el ángulo de desfasamiento que yo tengo en el voltaje del secundario, ¿no? Aquí le voy a llamar teta. ¿Sale? Entonces, este ángulo entre el voltaje del primario y el voltaje del secundario, para el caso de un transformador ideal, es el mismo. Entonces, por eso les pone así, ¿no? Por eso es esta relación. Déjenme voy más a fondo con esto. Les acabo de decir que un fasor tiene una magnitud, le voy a poner BP, con un ángulo θ, ¿sale?
y tenemos que un voltaje Vs con un ángulo θ, porque no lo desfasa. Y esto es igual a la relación de transformación. Como el ángulo es el mismo, recuerde que cuando están multiplicando o dividiendo vectores, pues si estamos dividiendo, perdón, los ángulos se restan. Entonces, como tenemos el mismo ángulo, me queda θ menos θ, pues es igual a 0. Por lo tanto, me queda Vp sobre Vs. De ahí llegamos a esta ecuación que está aquí. Porque se asume que las fases del primario y del secundario son las mismas. ¿Sale? Y esto solamente se hace en los transformadores ideales, que es lo primero que vamos a empezar a ver. Lo mismo pasa para la corriente. Ok, vamos a ver la potencia suministrada por un transformador ideal. Bueno, aquí me voy a meter en un tema que es interesante para todos. No sé si lo alcanzaron a ver en otras materias o en otros cursos, pero bueno, tenemos que en la electricidad tenemos 3 tipos de potencias. ¿Vale? La potencia real, que se asocia con la letra P y que las unidades son watts. La potencia aparente, que es la letra S, que está dada en volts amperes, y la potencia reactiva, que está asociada a la letra Q, que se llaman volts amperes reactivos, ¿no? Volts amperes reactivos. No me acuerdo ahorita del símbolo correcto, ¿no? Pero créanme que son volts amperes reactivos. Entonces, a esto se puede hacer un triángulo de potencias. Vamos a dibujar un triangulito de potencias. ¿Vale? Y tenemos potencia aparente de este lado, potencia reactiva de este lado y potencia real de este lado. ¿Sale? Entonces, hay un término bien interesante. Como les comentaba, no toda la energía que yo suministro o que genero se puede aprovechar. El ejemplo típico es el de una cerveza. Vamos a imaginarnos que este es un tarro de cerveza. ¿Vale? Ahí está más o menos mi tarrito. Y yo le echo 1 litro de cerveza. ¿Vale? Si yo lo vacío bien, pues teóricamente yo tengo que quedarme con 1 litro de líquido. ¿Sale? Pero si yo lo vacío mal, el mismo tarrito de cerveza, con el mismo litro de cerveza, si yo lo vacío mal, pues a lo mejor me quedo con espuma y con cerveza, o con el líquido, pues. Y la espuma, pues teóricamente no te la toma, ¿no? La tienes que, le soplas o la tiras. Entonces, esta espuma son los volts amperes reactivos o la potencia reactiva, ¿sale? La cerveza es la potencia real y la espuma más la cerveza, pues me hacen la potencia aparente S. Lo ideal es que la potencia aparente y la potencia real sean iguales, pero eso no pasa, porque no todo es ideal. Eso es lo ideal, ¿no? Ojalá y fuera así siempre, porque entonces quiere decir que de 1000 watts que yo doy, pues 1000 watts que yo aprovecho. ¿Vale? Entonces, pero eso no sucede. Entonces aquí nos metemos con un término bien interesante. La potencia real en un sistema ya con transformadores, la potencia real va a ser igual a Vp, al voltaje del primario, por la corriente del primario, por el coseno del ángulo, ¿sale? De θp. Pero este θp viene de aquí, viene de este ángulo que está aquí, esto es θp. ¿Vale? Entonces, si este fuera 0, pues si ustedes se fijan, el coseno de 0, pues nos da un 1. Sería que la potencia aparente es igual a la potencia real. Mientras que este ángulo empieza a crecer, pues la potencia real empieza a disminuir. ¿De acuerdo? Entonces, a este ángulo también se le conoce como el factor de potencia, o Fp. ¿Sale? Bueno, más bien dicho, al coseno de ese ángulo. Al coseno a la menos 1 de ese ángulo se le conoce como el factor de potencia. Y si alguna vez tienen la oportunidad de revisar una factura de CFE industrial, verán que el factor de potencia se penaliza. ¿Por qué se penaliza? ¿Por qué te lo cobra CFE? Por lo que les expliqué acá. Yo le estoy diciendo a CFE, ¿sabes qué? Véndeme 1 litro de cerveza.
pero yo nomás estoy aprovechando 500 mililitros, la mitad. Pues CFE me dice, ¿sabes qué? No manches, me estás haciendo que yo produzca 1 litro, pero nada más estás tomando 500. Pues te voy a penalizar por el otro medio litro que no te estás tomando. Entonces, esto pasa con el factor de potencia. ¿Ok? Entonces, la potencia de entrada que el circuito primario suministra al transformador está dada por esta ecuación. ¿Qué quiere decir? Que potencia de entrada es igual al voltaje del primario por la corriente del primario, por el coseno de teta P. ¿Sale? Que aquí sí es el coseno, ese ángulo teta P, sí es la diferencia entre la fase del voltaje con la fase de la corriente. Donde teta P es el ángulo entre el voltaje primario y la corriente primaria. La potencia P, potencia de salida que el circuito secundario del transformador suministra a la carga, está dada por la ecuación potencia de salida es igual al voltaje del secundario por la corriente del secundario por el coseno de teta S, donde teta S es el ángulo entre el voltaje del secundario y la corriente del secundario. Dado que los ángulos del voltaje y de la corriente no se ven afectados por el transformador ideal, teta P es igual a teta S, que es igual a teta. Por lo tanto, los devanados primario y secundario del transformador ideal tienen el mismo factor de potencia. Por lo tanto, la potencia real de entrada debe ser igual a la potencia real de salida, la potencia reactiva de entrada debe ser igual a la potencia reactiva de salida, y la potencia aparente de entrada debe ser igual a la potencia aparente de salida. Y vamos a hacer esto. Es complicado analizar un transformador ideal, ¿no? Porque las cargas no están en el mismo devanado. Perdón, me fui hacia el ejercicio. ¿A qué me refiero con esto? La impedancia de un dispositivo o un elemento se define como la relación entre el voltaje fasorial que actúa a través de él y la corriente fasorial que fluye a través de él. ZL es la impedancia, que es un número complejo, es decir, está hecho por una parte real más una parte imaginaria. Es igual al voltaje fasorial sobre la corriente fasorial. Se ve mejor en esta figurita. ¿Sale? Aquí está. La impedancia es igual al voltaje fasorial sobre la corriente fasorial en la carga. ¿Qué pasa cuando yo le pongo un transformador y yo quiero saber cuál es la corriente del primario? Pues no lo puedo saber de manera directa porque la carga está conectada en el secundario. Entonces yo de alguna forma tengo que desaparecer al transformador y mover la carga al primario para yo analizar el circuito. A este movimiento de carga se le llama el reflejo del secundario al primario. Y ya hay muchas fórmulas para llevar a cabo esto, ¿no? Bueno, más bien dicho, hay un procedimiento matemático para llevar a cabo esto, yo lo simplifiqué bastante. Y la impedancia aparente que ve el primario por esta impedancia que está en el secundario es la impedancia del primario. Este simbolito de aquí significa que está reflejada en el primario, es igual a la relación de transformación al cuadrado por la impedancia que está conectada en el secundario. Entonces yo voy a tener que simplificar los ejercicios de transformadores. ¿Sale? Hasta un circuito en el cual yo tenga el voltaje del primario, la impedancia reflejada en el primario, y aquí empiezo a analizar. ¿Sale? Porque si no, no puedo saber cuál es el voltaje en el secundario. No puedo saber cuál es la impedancia, no puedo saber cuál es la corriente que pasa en este circuito si no reflejo la carga en el primario. ¿Ok? Entonces, para hacer esto, pues vamos a resolver un ejercicio que está en el libro que se llama Chapman, para que le entiendan un poquito y también para que quede bien claro el por qué en las líneas de transmisión es bien importante, ¿cómo se dice? Es bien importante elevar el voltaje por medio de un transformador. En este momento le voy a dar pausa al video, o lo voy a parar, y después vamos a hacer otro videito donde resolvamos este ejercicio. ¿Sale?